Soy cordobés, cordobesa. La evolución de este tipo de pesca vais a alucinar. Hoy podéis tener un ejemplo perfecto. Hay gente que está desde el puente de Andalucía hacia allá en un concurso de pesca recreativa. Estos están pescando carpa. Este tipo de modalidad de pesca se llama carp fishing. Bueno, pues los tíos os vais a quedar flipados. Tienen unos barcos que van radiocontrol, unos barcos así de pequeñitos, van radiocontrol, van cargados de cebo, depositan el cebo con unas coordenadas en un lugar exacto, sueltan ese alimento para que las carpas se concentren en el lugar exacto en el que ellos quieren, retornan al barco, pasan la noche en un abrigo, llevan una especie de tienda de campaña. Cuando el pez pica, no es un flotador, sino que tienen avisadores de picada electrónicos, o sea, una bestialidad. Eso si alguien quiere pasarse para allá, es digno de ver. O sea, es un concepto de la pesca recreativa absolutamente diferente al que se tenía del concepto de la caña, el flotador, el plomo y el anzuelo. Y el obtener un pez, pues para eso. O para comértelo, o para devolverlo al agua, porque muchas veces se devolvía el propio pez al agua, o comercializar con los vales de ribera. Ahora mismo lo que allí se está jugando, supongo que será la honra y algún trofeillo, evidentemente. Y bueno, este es el último paso, pero previo a este paso, la pesca sí que era industrial en Córdoba, desde el medievo. Hay una catedrática de historia, que ya no está aquí, es Pilar López Íñigo, hizo un trabajo exhaustivo sobre qué era lo que se comercializaba durante el medievo, en lo que sería Córdoba. Y describió perfectamente pues, las especies que tenían mayor valor comercial, cómo llegaban a pescarse, lo intuimos, porque ella no ha podido encontrar métodos de pesca como tal descritos, aparte de que hablara de NASA y de lo que serían las cerradas. La cerrada es una cosa muy sencilla. Imaginaros que el río transcurre, ¿no? Bueno, pues yo pongo una encañizada que va a coger y va a tener sujeta la mitad del río y me queda una zona de río por la que el agua pasa. Yo en esa zona del agua coloco redes y tengo un capturadero. Eso sí que es verdad que queda documentado, porque además los pescadores tenían que pagar un tributo real de manera tal que esa concesión de esa cerrada se pagara al Estado de alguna manera, entonces tú la tenías que tener. Por esto había verdaderas luchas, es decir, el tener una pesquería y proporcionar pescado a Córdoba, eso era una concesión muy importante porque te permitía vivir en una época bastante pobre, ¿vale? Bueno, pero si queremos saber más o menos cómo lo pescaban, nos tenemos que fijar en lo que se sigue pescando en el Bajo Guadalquivir, que nos ha llegado hasta hace muy poco. Las técnicas de pesca que todavía utilizaban en el año 60-70, incluso hasta los 80. De hecho, todavía se sigue comercializando en la ciudad de Coria y en la ciudad de Alcalá el albur. ¿Os suena el albur? No os suena. Bueno, pues es un tipo de pescado muy apreciado allí, que realmente son los mugiles y las lisas. Algunas veces los veréis en las estanterías del Mercadona, del pescado del Mercadona, que también han entrado. Bueno, pues ese tipo de peces los pescaban con una técnica que os voy a enseñar. Y era prácticamente la misma que se utilizaría aquí con sábalos, con alosas, con barbos, con bogas, con todo este tipo de peces. Y era muy sencilla. Bueno, muy sencilla y muy complicada a ver. Utilizaban lo que se llama el arte de cuchara. La cuchara. ¿Y qué era la cuchara? Pues ni más ni menos esto nos recuerda un poco a una cuchara, ¿verdad? Era muy sencillo. El carpintero de Ribera tenía que diseñar la cuchara en base, generalmente, en el Bajo Guadalquivir hemos encontrado que estos dos palos que se llaman pitones, los pitones se hacen con varas de eucalipto, que son las más largas que hay y que suelen crecer a la ribera de los ríos, ¿vale? Bueno, suelen crecer porque el hombre los introdujo a partir de los 50, que es cuando empiezan a utilizarse esas varas tan largas. Anteriormente suponemos que serían de otro tipo de madera o serían incluso de pino, que llegaran de zonas de Cazorla o de algún otro sitio. Pues bueno, los pitones se colocaban en una traviesa que se llama tragante, que estaba aquí en la proa de la barca. ¿Y qué era lo que hacía la cuchara? Pues la cuchara, a través de un mecanismo, de un mástil que tenía aquí y un sistema de polea, lo que hacía es que bajaba y subía, bajaba y subía. Para este tipo de pesca se necesitaba una barca auxiliar. Aquí eran los que iban a pescar de verdad, pero generalmente tenían que tener otra barca al lado que era la que iba a asustar al pescado. ¿Por qué? Porque cuando el operario, el pescador, calaba la cuchara, la dejaba así, como lo estáis viendo, la barca flotaba y la cuchara por delante se quedaba de esta manera. ¿Qué
¿Qué es lo que pasa? La barca auxiliar que venía por aquí pegaba con los remos y asustaba a los albures estos que estoy diciendo. Entonces los albures llegaban hacia la proa de la barca, daba la orden el segundo de la embarcación de que se izara la cuchara. Se subía la cuchara y se llegaba hasta arriba. ¿Qué era lo que pasaba con los peces que había aquí? Bueno, pues me he traído un ejemplo de un pez un poco grande, pero para que veáis, el pez caía en esta zona y cuando izaban la cuchara, el pez iba dentro de la barca, ¿vale? Lo recogían de una manera menos estrepitosa que esa. Caía por lo que se llama el cojeero. El cojeero era la parte final de la cuchara que generalmente desembocaba ya para tener el trabajo un poco hecho en la cesta de recolección del pescado, que la tenían aquí. Entonces todos los peces caían aquí, iban sacando cestas y la iban acumulando en popa. Era una manera de pescar que todavía se sigue haciendo en Alcalá y en Coria. Yo os recomiendo que vayáis a Coria si os interesa el tema de las artes de pesca tradicionales, porque allí la vais a ver funcionando todavía. Ahora cuando llega la primavera, los albures vuelven a subir y ellos tienen la suerte de que tienen conexión con el río todavía. Nosotros ya no nos suben albures, no nos suben sábalos, no nos sube nada. ¿Por qué no nos comentas los tipos de peces que había Vale. antiguamente? Pues mirad, los tipos de peces que teníamos, para que los veáis mejor, Fernando, los libros, el de peces de agua dulce. Vamos a empezar con el ejemplo más práctico, que era el grupo de los barbos, ¿vale? Estos son los que teníamos realmente hasta hace... los seguimos teniendo en el río. Tenemos un barbo que es originario del río, que es el Luciobarbus sclateri se llama, es el barbo del Guadalquivir. No existe en otra cuenca fluvial de la península ibérica este tipo de barbo, porque antes le llamábamos barbo a todas las especies de barbos que había en la península ibérica, pero hemos descubierto que hay muchísimas especies de barbos. De hecho, aquí tenéis el ejemplo de 3 barbos que se parecen bastante, pero que sin embargo son de otras cuencas fluviales de Europa. Pues lo mismo pasa en la península ibérica. Guadalquivir tiene un barbo único, el Guadiana tiene otro, el Tajo tiene otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Este era uno de los peces que últimamente nos ha llegado. Como habéis visto, el sábalo y la losa, y sobre todo el esturión. El esturión desaparece por la construcción de la presa, como os he dicho. O sea, la realización de la presa lo que hace es que impide que subiera a fresaderos. Los fresaderos son los sitios del esturión común. Aquí tenéis el esterlete. Bueno, pues el macho fecunda esos huevos después de esa estimulación y esos huevos fértiles, con la proporción de calor que les va dando, se van desarrollando. Así funcionan prácticamente todos los peces, exceptuando algunos que se llaman vivíparos. Pero ese tipo de peces es muy raro en el entorno fluvial en el que nosotros nos movemos. La mayoría tienen este tipo de reproducción. Entonces, ¿dónde había fresaderos de estos? Pues teníamos fresaderos desde prácticamente lo que sería Almodóvar, la zona más baja de Posada, hasta Montoro. Porque hay Vídeo registros realizado en Montoro, por Rafael Montoro Gómez sabemos Ruiz. dónde está, aguas arriba, donde se habían localizado grandes hoyos, grandes esturiones.